Pedro Sánchez es un personaje tóxico. Todos los miembros de la OTAN rehuían acercarse a Pedro Sánchez. Y los problemas de los socialistas no se quedan en el exterior, porque en España la exnovia de Ábalos alza la voz en televisión y dice estar harta de tanta mentira. Y la Guardia Civil apunta a Zapatero como el ideólogo de la trama Koldo. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Bravizo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. En esta reunión de la OTAN, Pedro Sánchez se ha mostrado como un agente tóxico. Como veremos, Pedro Sánchez se ha quedado absolutamente solo y su liderazgo es totalmente nulo. La reunión de Pedro Sánchez con el resto de miembros de la OTAN en La Haya ya empezaba extremadamente mal. Lo vemos salir solo del coche oficial. Es decir, que ni le acompañaba su mujer, Begoña Gómez, pero tampoco le acompañaba ningún miembro del Consejo de Ministros, ni la ministra de Defensa, ni el ministro Bolaños, ni tampoco el ministro de Exteriores. ¿Cómo es posible que ninguno de los ministros quiera ir con Pedro Sánchez a una reunión tan importante como es la reunión de los miembros de la OTAN, de la defensa de todos los países occidentales? En estas imágenes podemos ver cómo Pedro Sánchez, al final de la foto oficial, antes de empezar las reuniones de la OTAN, Pedro Sánchez se le ve incómodo, no sabe qué hacer ni sabe con quién hablar. Donald Trump está señalando a Pedro Sánchez como un cara dura, una persona que recibe un servicio por parte de la OTAN, un servicio de defensa mutua, pero que Pedro Sánchez no paga. Ninguno de sus aliados, ninguno de los miembros del club de élite que es la OTAN, un club de defensa mutua de los países occidentales, quiere situarse al lado de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez fuera algo similar a un líder, se acercaría a Donald Trump, iría de forma directa a hablar con él y le diría: oye, tenemos que hablar sobre esta situación, te voy a explicar qué sucede en mi país y a partir de ahí llegaremos a un acuerdo. Sin embargo, ¿qué hace Pedro Sánchez? Baja la cabeza y se esconde y espera que esta tormenta pase de largo y no le afecte. Sin embargo, esta tormenta le ha afectado de lleno y lo podemos ver en la foto final de la reunión de los miembros de la OTAN. Ahora Pedro Sánchez se desdice de sus propias palabras. Por tanto, simplemente un matiz. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Menudo líder que estás hecho, Pedro Sánchez. Ni tan siquiera eres capaz de tomar responsabilidad por tus propias decisiones. La culpa siempre es del otro. Ahora la culpa es del Ministerio de Defensa. ¿Cómo puedes tener esa cara de acero? Por tanto, no he sido yo. No. Al contrario, creo que en esta cuestión quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Esta situación para Pedro Sánchez no es nueva. De hecho, España no recibe un jefe de Estado, un alto mandatario, desde hace más de 2 años. Según la izquierda, la culpa de esto no puede ser de Pedro Sánchez, porque él jamás se equivoca, sino que la culpa es de nuestra monarquía. La realidad es que la agenda de nuestra monarquía la lleva Pedro Sánchez y en particular acota las acciones internacionales de nuestro rey Felipe VI, el propio Pedro Sánchez. Por consiguiente, la culpa de los resultados que tiene Pedro Sánchez a nivel internacional es solo culpa de Pedro Sánchez. España tuvo unos años que iba a Europa a ver qué instrucciones recibía, se sentaba allí en la mesa de los niños a comer nuggets de pollo y ahora estamos en la mesa de los mayores tomando las decisiones. Bolaños, ¿los nuggets de pollo estaban a tu gusto? A ver cómo era antes de la llegada de Pedro Sánchez la relación que tenía España, que no el presidente del gobierno, con Donald Trump, con Estados Unidos. A mí me trató muy bien. Yo tenía una relación con Trump
educada y correcta como procuro tenerla con todo el mundo. Es decir, es el presidente del Gobierno de España y su obligación es llevarse bien con todo el mundo y defender los intereses de España y, bueno, intentar colaborar con los demás en lo que sea de interés general de todos los países. Exterior, un presidente del gobierno tiene que llevarse bien con el resto de gobernantes de otros países. No importa qué ideología tengas o qué pienses personalmente del gobernante de otro país. Aquí se está poniendo en juego el futuro de los diferentes países, alianzas que llevan mucho más tiempo que tú en el gobierno y por lo tanto hay que ser inteligente y tu ego te lo dejas fuera de la mesa de negociaciones. Y esto es lo que hacía Mariano Rajoy. A mí me recibió muy bien, nos invitó a cenar a mí y a la delegación, nos invitó a dormir en su casa de huéspedes. Tuvo una rueda de prensa conjunta, tuvo una reunión, un almuerzo, nos apoyó en el tema de Cataluña cuando estaba en su momento más álgido y luego el embajador de España al día siguiente fue a la Secretaría de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, a agradecer el trato que se le había dado. Y nuevamente se demuestra cómo aquí Mariano Rajoy habla de un protocolo y un sistema de agradecimiento, de buena relación y de buen ambiente con países que son aliados y que nos interesa tener, obviamente, una buena relación con ellos. Esa buena relación se vio y nos lo dice y nos lo cuenta el propio Mariano Rajoy porque Estados Unidos dio apoyo a España en el intento de golpe de Estado por parte de Junts y Esquerra Republicana. Fíjese lo que le dijeron: mire, usted no tiene que agradecer nada. Le hemos dado al primer ministro español el trato que se merece, porque fue uno de los 4 primeros ministros europeos que no insultaron a Trump cuando fue elegido. Fíjese usted algunas conclusiones que se pueden sacar de eso. En las relaciones internacionales estás para defender los intereses de tu país, para que a España le venga bien, y luego haces tu aportación a la democracia y a la libertad en el mundo, porque formamos parte de un grupo de democracias liberales, que en un determinado momento tiene un presidente mejor o peor, pero ahí es el sitio donde tiene que estar España, con las democracias liberales. Aquí Mariano Rajoy le da una lección a Pedro Sánchez. Le dice: no seas un paleto y te creas que toda la publicidad y propaganda que tú estás extendiendo en tu país no llega a Estados Unidos, a Europa o a la OTAN. Todo el mundo se entera de lo que estás haciendo. Para eso sirven los embajadores y las embajadas en otros países, para saber lo que está haciendo ese país y cómo está afectando a los intereses del tuyo. En este caso era los intereses de Estados Unidos. Mariano Rajoy fue un gobernante que se comportó bien con Donald Trump y por lo tanto la recepción de Donald Trump con Mariano Rajoy, y es decir, con los intereses de España, fueron bien tratados y bien recibidos. Como gobernante, uno puede decidir si quiere que los intereses de su país estén por delante o quiere que su ego interfiera en todas las decisiones y relaciones internacionales. Pedro Sánchez prefiere dañar los intereses de España antes que dejar su ego fuera de la mesa de negociaciones. A nuestro canal de WhatsApp podrás ver el enlace en la cajita de descripción. Como en cualquier película de mafia, quien habla y alza la voz suele ser la expareja, examante o ex algo de uno de los capos. Y en esta serie que estamos sufriendo los españoles ha hablado una de las novias de Ábalos. La exnovia de Ábalos, Andrea, habló en Espejo Público y dijo que estaba harta de tanta mentira. Según esta chica, pudo ver cómo Cerdán, el número 2 del Partido Socialista, visitó a Ábalos cuando este ya estaba en problemas judiciales. Según Andrea, el objetivo de Cerdán en esta reunión era comprar el silencio de Ábalos. Un silencio que venía solicitado por la Moncloa, según la exnovia de Ábalos. La compra del silencio era a cambio de asistencia jurídica gratuita para Ábalos que pagaba el Partido Socialista y además tener
puestos de trabajo en consultoras afines al partido y además mesas como tertuliano en televisiones. Todo esto saltó por los aires, presuntamente, con la imputación de Santos Cerdán, ex número 2 del Partido Socialista. Y hoy sabemos que la imputación de Santos Cerdán ya estaba en la mente de la Moncloa, o al menos así lo indican estas dos noticias que se entienden mucho mejor juntas. Según el diario El Español, Pilar Crespo, una jefa del Ministerio de Transportes, entregó unas cajas al señor Santos Cerdán. Según El Español, estas cajas contenían unos documentos que fueron entregados sin seguir los protocolos correspondientes de seguridad propios de esta documentación. Según el diario El Mundo, el gobierno entregó una documentación a Santos Cerdán que comprendía 7.000 millones de euros en obra pública. Documentación que fue entregada justamente un día antes de la imputación de Santos Cerdán. Con estas noticias podemos concluir que Santos Cerdán todavía sigue trabajando con el gobierno e intenta desvincular a todo el PSOE de lo que hacía el propio Santos Cerdán, pero que presuntamente beneficiaba a todo el socialismo. Sin embargo, Santos Cerdán no hacía todo esto por caridad al Partido Socialista. Presuntamente podemos ver que Santos Cerdán amañaba las licitaciones de obra pública en Navarra y se las entregaba a una empresa que él tenía en propiedad parcialmente con otros socios. En medio de todo este mare magnum, hoy sabemos que Ábalos ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Supuestamente dar y entregar la cabeza de Zapatero y no dañar a Pedro Sánchez en este camino judicial que está sufriendo el exministro. Información que llega curiosamente en un momento muy delicado para el expresidente Zapatero. Las vinculaciones de Zapatero con Venezuela son mayores y esta vez quien está detrás de todo ello es la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Si alguien piensa que el ideólogo de toda esta trama es Santos Cerdán, es Koldo García Izaguirre o es Ábalos, está muy equivocado. Por supuesto, el ideólogo, y así nos lo dicen fuentes de la investigación, aparte de personas y empresarios del entramado, el ideólogo siempre ha sido Zapatero. Por eso, cuando Víctor de Aldama, que Víctor de Aldama no es un comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama es el hombre de confianza de Delcy Rodríguez en España. Y cuando Víctor de Aldama apunta a Zapatero y Zapatero no dice absolutamente nada, es porque Víctor de Aldama es quien ha montado toda la operativa, esta estrategia para que se pueda refinar y para que se pueda traer el petróleo venezolano a España, y conoce todos los entresijos. Por eso Zapatero no responde a Víctor de Aldama. Ellos tienen la situación, es una situación muy difícil, existen pruebas más que suficientes para sentar a muchos de ellos en el banquillo de los acusados, por supuesto por el momento ahora no a Zapatero, pero si la investigación seguirá. Al gobierno no se le ocurre otra cosa que premiar a Zapatero. Cuando está en el ojo del huracán, siempre este gobierno lo que hace es premiar, resaltar, realzar a la figura a la cual van a imputar, atacar o cercar judicialmente. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy entregarle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y también, por supuesto, al artífice, en este caso del matrimonio igualitario, como fue José Luis Rodríguez Zapatero, una ley, como les decía, que se aprobó en junio del año 2005 y que claramente hizo a nuestro país un país mejor. El juez Peinado solicitó la imputación de Félix Bolaños, ministro de Presidencia del Gobierno, ministro de Justicia y ministro de Relaciones con las Cortes. El triministro volvió a mentir frente a todos los periodistas en una comparecencia para dar explicaciones sobre la solicitud de imputación por malversación y falso testimonio. Por la transcripción que tenemos de su declaración, sí que parece que le preguntan por el nombramiento, ¿no? ¿Usted recuerda que le pregunten por el nombramiento? Mire, las transcripciones de mi declaración y de las declaraciones de otros testigos que aparecen en la exposición motivadas, pues en ocasiones no recogen fielmente lo que fue la propia declaración. Creo que es mejor irse al vídeo, que está colgado, que es público, se produjo una filtración
íntegra de mi declaración y creo que lo más útil para conocer qué es lo que se me preguntó y lo que no se me preguntó está en esa declaración. Nunca se me preguntó quién nombró a la señora Cristina Álvarez. Dentro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, además de don Alfredo González, de don Iván Redondo, que era el jefe del gabinete, de usted mismo y en su caso o en su alternativa el presidente del Gobierno, ¿quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez? Los eventuales, y por tanto Cristina Álvarez eran la iniciativa para su nombramiento era de quien fuera a ser su responsable directo. ¿Y quién era su responsable directo? Que usted sepa, porque ya es algo que han transcurrido muchos meses en los cuales usted ha ostentado tanto la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno como el que ostenta, uno de los que ostenta en la actualidad, de ministro de la Presidencia, con lo cual no puede escapar a su conocimiento. Queridos botontos, os escribo esta segunda carta, preocupado por la deriva ultraderechista que está tomando la justicia española. ¿Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar a las empresas del amigo que le pagó una cátedra que dirige sin estar licenciada para que se lleven decenas de millones de euros de dinero público? Es indignante. Ni tampoco mi hermano puede tributar donde le dé la gana para ahorrarse esos impuestos con los que os exprimo a vosotros, para poder comprar jamón del bueno para el Falcon. ¿A dónde vamos a llegar? La persecución a mi familia es algo nunca visto en ninguna dictadura tropical. Confiaba mucho más en vosotros, pero me habéis decepcionado. Algunos me pedís explicaciones de las actividades de mi mujer. Y aquí os las voy a dar. La culpa es de Franco, y de la derecha y la ultraderecha. Y si no os gustan mis explicaciones, comedme los huevos. Espero que me votéis todos el domingo o me voy a poner de muy mala hostia. La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo. Payasos, que sois unos payasos. Y ya me despido, imbéciles. Es increíble que me hayáis obligado a esto, plebeyos de mierda. Idos a tomar por culo. Me he quedado estupefacto con esto.